Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este estudio que estamos teniendo con el libro de Josué. Y hoy nos va a tocar dar la lección 19 con el tema Consulta a Dios siempre. Y bueno, esto va enfocado a líderes, pero también va enfocado a todo tipo de personas que sean cabeza de alguna manera en su hogar o que sean cabeza en su empresa, en su trabajo. Para ellos va dirigido principalmente esta lección. Sin embargo, es importante entender que en todo momento nosotros tenemos que consultar a Dios, aun cuando tengamos, no seamos líderes, no seamos cabeza en algún proyecto o algo, sino que cuando tengamos que tomar decisiones importantes, es muy importante consultar a Dios. Y bueno, el versículo clave de este tema que vamos a desarrollar el día de hoy está en Josué 9, versos 14 al 15, que dice lo siguiente: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. En todo el capítulo 9 de Josué se nos habla de cómo los gabaonitas se fingieron embajadores que venían de lejanas tierras y se presentaron delante de Josué, y vemos cómo él hizo alianza con ellos sin consultar a Dios. Era un pueblo que tenían que destruir. Sin embargo, por no consultar Josué a Dios fue que hicieron alianza, y eso a la larga los perjudicó muchísimo. Y vamos a desarrollar este tema. Vamos a leer primero Josué 9, del 1 al 6, para entender con más detalle lo que estaba sucediendo. Dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, ¿qué cosas habían oído? Que habían cruzado el río Jordán de manera milagrosa, que habían destruido a Jericó, que habían destruido a Ai. Entonces, cuando vieron varios reyes todo lo que habían hecho, dijeron: vamos a unir fuerzas y vamos a atacar al pueblo de Israel. Entonces vemos que dice, ¿dónde me quedé? Que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, usaron de astucia. Antes de seguirle, quiero que se den cuenta cómo menciona primero el nombre de Josué. Dice primero Josué e Israel, y luego dice que Josué, lo que había hecho Josué con Jericó y Ai. Ellos entendieron que Josué era la cabeza. Satanás siempre va a ir primero contra la cabeza, y lo vamos a ver más adelante. Y vemos que usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Aquí vemos que estos gabaonitas usaron de astucia. Hay varios pasajes bíblicos en donde podemos ver
cómo Satanás es muy astuto y cómo él nos hace tropezar o nos hace caer con esa astucia que él usa. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 3, verso 1, cómo hizo caer a Eva con su astucia. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos también en 2 de Corintios 11:3 que dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, otras traducciones lo traducen como vuestra manera de pensar o vuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces entendemos que Satanás con su astucia nos mete pensamientos a nuestra mente para que caigamos en algún pecado o para que nos alejemos de Dios. En el caso de Eva, vemos que la astucia que usó y la que usa también con nosotros para hacernos caer en algún pecado es que mezcla la verdad con la mentira, y eso de esa manera muy sutil nos engaña y nos hace caer. ¿Quién es esa serpiente como describe aquí en Génesis? Vean lo que dice Apocalipsis 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si se fijan, la serpiente es figura de Satanás y también el dragón. Y vemos que Satanás usa de esa astucia para engañarnos. Ahora, ¿por qué es importante que un líder, alguien que es cabeza, alguien que es una autoridad sobre otros, siempre esté consultando a Dios? Lo que les decía, porque el ataque primero va sobre la cabeza. Si se fijan, lo leímos hace rato, mencionan a Josué y luego a Israel. Y luego dicen que Josué fue el que destruyó a Ai y a Jericó y a Ai. ¿Por qué? Porque él era el líder. Jesús en Marcos 14:27 dice, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces vemos que es bien importante como líderes en cualquier ámbito que nosotros más que nadie estemos conectados con el Señor y busquemos siempre consultar a Dios para tomar las decisiones correctas, porque si nos pega a nosotros el enemigo, vamos a afectar a los demás también. Entonces, ¿por qué es importante que el líder siempre consulte a Dios? Porque está en la mira de Satanás. Ese es el primer punto. El segundo punto es para que sus sentidos no sean desviados o extraviados. Dice 2 de Corintios 11:3, pero temo, bueno, ya lo acabamos de leer, vamos a leerlo otra vez, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, también a nosotros nos puede engañar, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿de qué manera los gabaonitas engañaron a Josué? Él, tristemente, por no consultar a Dios, se dejó llevar por lo que sus ojos físicos veían. Ellos llegaron vestidos con trapos andrajosos
y veía los alimentos que traían, que todos tenían moho y todo, y él se dejó llevar por lo que sus ojos físicos estaban viendo. Vean lo que dice Hebreos 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en el Señor, no en las circunstancias que estemos atravesando. En este caso, no tenemos que andar por vista, sino por fe. Tenemos que creer lo que Dios nos diga, a pesar de que nuestros ojos estén viendo algo diferente. Entonces Josué se dejó llevar por lo que estaban viendo sus ojos. Y esto me hace recordar cómo a veces, por ejemplo, en los semáforos, hay personas que traen cargando a un niño pequeño y es porque lo han drogado y el niño está así, todo así, parece como moribundo. Y eso lo hacen para movernos a la compasión. O hay personas que se ponen aquí una bolsita donde, según esto, ponen orina ahí y que no pueden, que están enfermos. O mil cosas que usan, estrategias que usan para mover a la gente a la lástima. Y cada vez que tú le des a alguien, hasta en esas cosas pequeñas, tenemos que consultar a Dios. Tenemos que preguntarle, Dios, ¿de quién quieres que yo tenga misericordia? Porque tenemos que ejercer misericordia de quien Dios quiere que tengamos misericordia. Amén. Vemos que también Josué se dejó llevar por lo que estos gabaonitas le dijeron. Le dijeron que venían de tierras lejanas y bueno, yo estoy segura que los gabaonitas sabían lo que Dios les había dicho a los israelitas. Vean lo que dice Deuteronomio 20, versos 10 al 18. Esto es lo que Dios desde antes ya les había dicho al pueblo de Israel. Dice así: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón, ¡ay! Se me resecó la garganta. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, tienen una pastilla que me regalen. Ay, me pasa cuando hablo mucho. Dice, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti y comerás. Oh, Dios mío, perdónenme. Ay, gracias. Híjole, qué pena, discúlpenme. Dice, ya ni sé dónde me quedé, ya van varias veces que lo leo, pero bueno. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, subrayen al heveo y al jebuseo. Como Jehová tu Dios
te ha mandado para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. En pocas palabras, Dios les estaba diciendo, los pueblos que vivan lejos de ustedes, con ellos puedes hacer alianza, pero con los que están cerca de ustedes los tienen que destruir por completo. ¿Para qué? Para que no los desviaran del camino de Dios. Y vemos que tenían que destruir al cananeo, al fereceo, al heveo. Los gabaonitas eran de los heveos y ellos vivían muy cerca. Ya después se dieron cuenta que eran vecinos y que en sí los tenían que destruir, pero por eso ellos se vieron muy astutos, porque se fingieron embajadores que venían de tierra muy lejana. Vean también lo que dice Deuteronomio 7, del 1 al 2. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y dice al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, de donde eran los de Gabaón, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Por Josué no consultar a Dios fue que él tuvo misericordia de los gabaonitas, que eran de los heveos, y hizo alianza con ellos. Entonces, esto es algo tremendo, y quiero que sepas que Satanás conoce las escrituras al derecho y al revés mejor que tú y que yo. Estos gabaonitas usaron como pretexto lo que Dios les había dicho a los israelitas, por eso usaron de astucia, usando cosas que Dios les había dicho, y de esa manera fue que lograron hacer alianza con el pueblo de Israel. Entonces, les decía que Satanás conoce las escrituras, de ahí la importancia de nosotros leer la palabra de Dios y estar conectados y consultar al Señor en todo momento. Vean lo que dice Proverbios 3, del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En este texto que acabamos de leer, la palabra reconocer significa que le permitas a Dios que te dirija, te instruya y te enseñe. Eso es reconocer. Vemos también en el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y esta palabra encomendar significa correr con Dios, enrolarlo en nuestras actividades. Es no actuar por nuestra propia cuenta. Tristemente vemos que Josué se dejó enrolar por esas cosas, se dejó engañar por lo que los gabaonitas le dijeron, se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo, se dejó llevar por lo que sus oídos estaban escuchando. Y no solo eso, en tercer lugar vemos que permitió que el pueblo de Israel tomara de las provisiones que ellos tenían. ¿Qué provisiones tenían? Vamos a leerlo nuevamente en Josué 9, versos 4 y 5. Dice, y tomaron
sacos viejos sobre sus asnos, o sea, eso fue lo que tomaron los gabaonitas de su tierra, de sus cosas. Dice, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. En primer lugar, vemos que vestían sacos viejos y zapatos viejos y recocidos en sus pies. Es el atuendo que estaban vistiendo. En Zacarías capítulo 3, verso 4, vean lo que dice. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Satanás a veces o muchas veces, cada que lo pueda hacer, lo va a hacer, es que tú sigas vistiéndote andrajosamente, espiritualmente hablando, que sigas pensando que eres de lo peor, que sigas con culpa, con vergüenza, porque de esa manera él sabe que te tiene atado. Cuando tú te sientes perdonado o perdonada, tú te puedes levantar y seguir adelante, pero cuando tú te sientes con culpa, con vergüenza, tú te frenas, te deprimes, te desanimas y así es como Satanás te quiere ver. Ahora, los gabaonitas, representando a los demonios, figura de demonios, estaban ofreciendo o llevaban esas cosas y los israelitas tomaron de su botín. A veces nosotros estamos tomando del botín que tiene Satanás, que es la culpa, la vergüenza, el que te sientas menos, el que le creas a Satanás que no sirves para nada. Entonces no comas o no tomes de ese botín que él te está ofreciendo. Vemos que también traían vino viejo. En la Biblia el vino representa el gozo. El vino viejo podemos decir que es el gozo que ofrece el mundo. El mundo te ofrece fama, te ofrece éxito, te ofrece dinero y te hace creer que cuando tienes esas cosas entonces vas a ser feliz, entonces vas a tener el verdadero gozo. Sin embargo, la Biblia nos dice en tu presencia, o sea, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces tenemos que entender que Dios nos ofrece un vino nuevo, no un vino viejo, un gozo real, no un gozo ficticio. Vemos que también tenían cueros viejos y bueno, podemos decir que son como costumbres y tradiciones viejas o paganas y muchas veces nos podemos enredar en esas cosas. Daniel, por ejemplo, cuando llegó al palacio, dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de las cosas que ofrecía el rey. Entonces vemos que él propuso, quiere decir que él decidió mentalmente no comer esas cosas que ofrecía o que estaban acostumbrados a darle a los jóvenes para prepararlos. Entonces él no quiso seguir esa costumbre, no quiso seguir esa tradición. Él prefirió guardarse de esas cosas y dejarse llevar por Dios y no quiso dejarse contaminar por esas cosas que ofrecían. Y vemos que también por último traían pan seco y mohoso. El pan es un alimento que puede ser físico o espiritual. Sabemos que el pan verdadero es el que viene en la palabra de Dios, pero también Jesús es el pan del cielo, que vino del cielo. Sin embargo, el pan seco y mohoso representan esas religiones, esas filosofías que solo inflan el orgullo, que solo nos pueden ir incluso alejando de Dios. Entonces, todas estas cosas son las que el pueblo como que tomó provisión de ellos y eso hizo que se contaminaran en gran manera.
tristemente, si de tarea yo les invito a que lean todo este capítulo 9 para que entiendas que hicieron alianza y luego los pusieron como aguadores y leñadores en la casa de Dios. O sea, los metieron hasta la cocina, se infiltraron hasta la cocina, hasta dentro del templo de Dios. Y muchas veces nosotros podemos permitirle el acceso a Satanás y que se infiltre en nuestras vidas e incluso lo metemos a nuestras casas, todo por no consultar a Dios. Es importante que nosotros, por ejemplo, lo podemos introducir en nuestras vidas cuando le prestas más atención a lo que las noticias te dicen que a lo que Dios nos dice en su palabra. Le creemos más a las noticias que a lo que Dios nos dice en su palabra. Ponemos también atención más a lo que nuestros ojos físicos ven, a lo que nuestros oídos escuchan, que a lo que Dios nos puede decir en comunión íntima o en su palabra. Hoy te digo con todo mi corazón que siempre que tengas que tomar decisiones importantes, consulta a Dios primero, pero también es importante que nunca tomes decisiones importantes estando enojado, estando cansado o estando triste. Nunca tomes decisiones cuando te sientas así y busca a Dios para que Él te pueda decir, guiar por dónde y te pueda decir cómo, cuándo, dónde, para que tengas paz y tomes las decisiones correctas. Esta lección fue una lección pequeña. Acuérdense que después de cada lección viene un cuestionario que sería bueno que lo contestaran para que puedan ampliar más todo esto que estamos viendo. Bueno, aquí la vamos a dejar en este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Y bueno, vamos a orar rápidamente, sobre todo para las personas que quieran recibir a Cristo en su corazón. Tal vez tú nunca le hayas pedido a Dios dirección en tu vida. Hoy es un buen tiempo de hacerlo. Yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo si tú quieres que Jesús realmente sea el que guíe tus pasos, el que te dirija. Vamos a orar para que recibas a Cristo en tu corazón y dile estas palabras, dile, Padre Celestial, gracias por mandar a Jesús a morir en esa cruz en mi lugar. Gracias, Jesús, porque en esa cruz derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy te pido que me perdones todos mis pecados. Hoy entiendo que te necesito, Jesús, que tú guíes mis pasos, me dirijas, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y tú tomes el control absoluto de mi vida. Gracias te doy por estar conmigo. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y gracias porque yo sé y creo que al tercer día resucitaste. No te quedaste clavado en esa cruz, sino que resucitaste al tercer día y estás vivo y ahora estás en mi vida. Gracias te doy por ello y ayúdame, Señor, a seguir tus pasos. Guíame en todo lo que yo tenga que emprender, en las decisiones difíciles que tenga yo que tomar. Tú ayúdame, condúceme y gracias por estar conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta decisión, te felicito porque has pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo, una hija de Dios. Y bueno, a partir de hoy el Señor está contigo, no te va a dejar y te va a guiar. Solo búscalo ahora tú en su palabra, en oración. Oración es platicar con Él y bueno, eso te va a ayudar. Gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves.